Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, familia del reino, amigos todos. Les habla Mercedes. Hoy tendremos nuestra clase de la semana. Estamos en la clase 35 de 54 porciones que vamos a estar emitiendo. La clase de hoy comprende el libro de Números, capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 7 y lleva por nombre Nazó. Esta palabra significa levanta y hace referencia, como bien sabemos, a el censo. Números 4:22 dice: haz también un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas según sus familias. Aquí en este texto, pero en el texto hebreo, dice literalmente levanta la cabeza. Aquí se refiere a un censo. La cabeza es levantada delante de nuestro Padre Celestial cuando uno es tomado en cuenta. En el siguiente versículo dice: los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad. Todos los que se enlisten para cumplir el servicio, para hacer la obra en la tienda de reunión. En Números 8:24 está escrito que los levitas debían entrar al servicio a los 25 años de edad, pero aquí dice que los levitas tenían que ser contados desde los 30 años de edad, ¿verdad? En Números 4:23. Así que existen los comentarios rabínicos que nos explican que los levitas entraron a los 25 años para estudiar las leyes de su servicio y a los 30 años podían ejercer ese servicio. En Números 4:32 dice: las columnas alrededor del atrio y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus utensilios y con todo su servicio, y les asignarás por nombre los objetos que han de transportar. Para evitar la falta de armonía, para evitar tensiones, malos entendidos en cada levita, ellos recibieron una orden para saber qué cosas llevar. Cada objeto del santuario fue administrado con orden, fue administrado con disciplina y cada uno tenía su tarea personal, así como lo vemos en Primera de Corintios 12, del 12 al 30, que te lo voy a leer. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es el Mesías, pues por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien,
Vosotros sois el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la congregación, Dios ha designado primeramente emisarios, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de idiomas. ¿Acaso son todos emisarios? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Bueno, pues esto que te acabo de leer es Primera de Corintios, capítulo 12, de los versículos del 12 al 30. Y con el mismo tema, vamos a ver Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto nos enseña acerca de la importancia de organizar cada detalle en un pueblo, una congregación, una empresa o en una casa. Cuando la casa está desordenada es porque hay falta de organización y falta de disciplina para cumplir las normas. Para poder tener una casa en orden, es necesario que cada objeto tenga su propio lugar. En Números 4:36, aquí vemos que de los 8,600 levitas de la familia de Coat, esta cantidad es la que vimos en la clase anterior cuando estuvimos viendo Números capítulo 3, que fueron contados de un mes arriba. Bueno, pues podían servir 2,750, que son el 32%. También de los 7,500 levitas de la familia de Gersón podían servir 2,630, que son el 35%. Y de los 6,200 levitas de la familia de Merari podían servir 3,200, que son el 52%. Y bueno, de los 22,300 levitas que había en las tres familias, podían servir 8,580, que son el 38%. El resto de los levitas eran menor de 30 años o mayor de 50 años. Dice en Números 4:49, fueron contados conforme al mandamiento del Señor dado por medio de Moisés, cada uno según su ministerio o según su cargo. Estos fueron los enumerados tal como el Señor había ordenado a Moisés. Cada uno dice que tenía un cargo, una responsabilidad, un trabajo que hacer. Y una de las cosas más importantes para cualquier administración es que cada persona sepa exactamente qué cargo tiene. Si cada uno de los integrantes de la organización sabe qué papel desempeña, no habrá conflictos internos y el propósito de la organización podrá llevarse a cabo con éxito. En esta clase, en esta parashá, está destacando dos necesidades básicas que hay en el hombre, en el ser humano. La primera es la necesidad de ser tomado en cuenta. Por esto, en esta parashá empieza diciendo que la cabeza de los levitas será levantada. El Padre Celestial cuenta con ellos y así su cabeza es levantada. Y la segunda cosa es que cada uno tenga una tarea, una asignación, un cargo o una misión que cumplir. Cualquier persona que pierde la conciencia de alguna de estas dos cosas realmente no se siente útil como persona y también que su vida, puede sentir que su vida no tiene utilidad. Si nadie cuenta conmigo, ¿para qué vivo? ¿Verdad? Si no tengo nada importante que hacer, puede pensar, ¿para qué estoy vivo? ¿Cuál es mi utilidad? ¿Cuál es mi propósito? Lo que hace que una persona se sienta importante es que sea tomada en cuenta y que tenga un propósito, que lo descubra. Si nosotros
queremos que el Padre Celestial cuente con nosotros, bueno, pues debemos de hacer como hicieron los levitas en el día del pecado con este becerro de oro. Ahora que cuando todo el mundo estaba siguiendo la corriente de ese mundo, ¿verdad? Ellos respondieron al llamado que dijo, ¿quién es? Los que son del Señor, dice, el que esté por el Señor, venga a mí. Y ahí dice en Éxodo 32:26, que se juntaron a él, a Moisés, todos los hijos de Leví. Por esto ellos fueron recompensados con estos censos que les tomó en cuenta a cada uno de una manera especial. Además, recibieron cargos importantes en la tienda de reunión. Y bueno, pues aquí aprendemos que todo aquel que entrega su vida al Padre Celestial recibirá una asignación para su vida. Tu vida, recuerda que tu vida tiene un propósito. Tú naciste para servir al Padre Celestial. Si no te presentas ante Él cuando todo el mundo va en dirección contraria, no podrás ser contado entre los justos y tampoco podrás cumplir el propósito que el Padre Celestial tiene para tu vida, porque necesitas descubrirlo. Es muy importante. Tú eres muy importante para el Padre Celestial. Él tiene un cargo muy personal para ti. Así que bueno, la recomendación de esta semana es que lo busques y que lo que vayas aprendiendo acerca de su carácter, que lo vivas. Y así nunca caerás, nunca tropezarás, como lo vemos en 2 de Pedro 1:10. Así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Bueno, pues continuamos con el capítulo 5. En el versículo 2 dice, manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. 3 tipos de impureza ritual causan aislamiento de los campamentos del pueblo del Padre Celestial. Según los comentarios rabínicos, cada impureza corresponde a los 3 campamentos. Porque mira, del campamento de la Shejinah, del campamento de los levitas y del campamento de los israelitas. Estos son los 3 campamentos. El que tenía Sarat, que es lo que nosotros en español conocemos como lepra, tenía que estar viviendo fuera de los 3 campamentos. El que tenía una enfermedad en su aparato reproductor, esta que ya estudiamos, que es el SAP, no podía estar en el campamento de los levitas y mucho menos en el campamento de la Shejina, pero sí podía estar en el campamento de los israelitas. Y el que había tocado un muerto no podía entrar al tabernáculo, pero sí podía estar en los otros 2 campamentos. En Números 5:7 leemos, entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. La restitución es una parte de la teshuvá, lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. La restitución es una parte de lo que es el arrepentimiento. Si no hay restitución del daño hecho a las personas, no es un arrepentimiento completo. Si no es posible restituir el daño, hay que hacer todo lo que esté al alcance de uno para que se haga una restitución completa con el 20% de aumento, como lo vemos escrito en Lucas 19, del 8 al 9, que dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. La salvación, dice que había venido a la casa de Zaqueo y por eso le estaba dispuesto a restituir el daño económico
que había hecho contra las personas, incluso más allá de lo que dictaba la Torá. La evidencia de que la salvación había llegado a su casa fue que él estaba devolviendo a los que había hurtado engañando. Si no devuelves lo que hayas hurtado y recibes el daño que hayas causado, restituyes, perdón, el daño que hayas causado a otras personas según todas tus posibilidades, la verdad es que no hay arrepentimiento en tu corazón y la salvación no te ha alcanzado. Así que no nos dejemos ser engañados por la idea de que todo ya lo pagó el Mesías, él ya lo hizo todo. No nos dejemos engañar por eso, para que no asumas tu responsabilidad de restituir a las personas por el daño que tú les hayas ocasionado antes de entregarte al Mesías, porque se supone que ahora en el Mesías ya no harás lo mismo, ¿verdad? El camino de la salvación pasa por el arrepentimiento y existen algunos pasos de un arrepentimiento completo y aquí solamente te los voy a mencionar. Están unas citas y esto te lo voy a dejar de tarea para que tú las vayas revisando de uno por uno. Hablamos de reconocimiento de pecado. Recuerda que no podemos cambiar nada en nuestra vida si primero no reconocemos. Segundo, sentimiento de pesar, confesión abierta al Señor y a los hombres. Petición de perdón al Señor y a los hombres. Determinación de cambio. Esto es voluntario, ¿verdad? Una determinación de cambio. Restitución del daño, lo que estamos hablando. Ser fiel en las pruebas que el Señor envía para fortalecer a este que se arrepiente. Y ahí te dejo unas citas. En este versículo se encuentra uno de los 613 preceptos que dice que hay que confesar el pecado cometido. Y este es uno de los mandamientos que dan salvación eterna al que lo cumple, la confesión. Bueno, continuamos con Números 5, versículo 8. Dice, pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al Señor, para el sacerdote, además del carnero de expiación con el cual se hace expiación por él. Aquí se habla de una persona que se ha convertido recientemente y que ha muerto sin herederos y que fue engañado por uno que juró en vano de que no le había tomado nada prestado. Un prosélito sin hijos es el único en Israel que no tiene parientes. En el versículo 12, habla a los israelitas y diles, si la mujer de alguien se desvía y le es infiel. La palabra hebrea que se tradujo como desvía significa descarriar y de aquí se deriva la palabra sotá, que es el nombre de un tratado del Talmud que trata sobre este caso. El versículo 13, ¿cómo se desvía? Teniendo relaciones carnales con otro sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo. El Talmud, bueno, pues hablamos del Talmud. Cuando yo te menciono el Talmud, esto significa enseñanza. Y bueno, pues ya hemos comentado en otras ocasiones que contiene las explicaciones, ¿verdad? Es el complementario de lo que es el Tanaj, es la manera como se explicaban cada uno de las leyes y cómo actuaban jurídicamente el Sanedrín. Bueno, pues el Talmud enseña que el agua amarga, el agua de amargura, solo es aplicable cuando una mujer se haya encontrado en secreto con otro hombre durante un tiempo suficientemente largo como para efectuarse una relación sexual con él. Si fueron descubiertos o si ella fue violada, no era necesario usar este método que leemos aquí de las aguas amargas. El versículo 14.
y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. Bueno, pues la enseñanza que se recibe, en verdad, de los comentarios rabínicos enseña que el marido tiene que haber celado a su mujer antes de reclutarse con otro hombre para que se pueda aplicar este procedimiento. La palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se recluya con un hombre. O sea, aquí hay una advertencia previa del esposo a su mujer, diciéndole, no te recluyas con ese hombre, no vayas con ese hombre a encontrarte. El versículo 15 dice, el hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 2 litros de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Recordemos que la cebada fue la harina más barata que se daba a los animales. El versículo 18 dice, luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos. Y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Aquí está escrito que el sacerdote tiene que descubrir la cabeza de la mujer. Esto nos muestra que es una mujer casada que debe andar en lugares públicos con la cabeza cubierta. Esto significa que es mostrando una vida honrosa, comportándose con decoro. Y bueno, pues te voy a dejar de tarea también que leas 1 Corintios 11 del 5 al 16. Esto va en relación con esto de cubrirse de las mujeres que estamos hablando. Así que avanzamos en números 5, 21 y 22. Dice que el Señor te haga maldición. Es lo que el sacerdote hará, que la mujer jure con ese juramento de maldición, y el sacerdote pues le dice a la mujer que diga, el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se enjute. Y la mujer dirá amén y amén. Bueno, aquí vemos que primero se menciona el vientre y posterior el muslo, ¿verdad? Y en el versículo anterior, primero se menciona el muslo. Estas palabras fueron escritas en un pergamino con tinta que se podía diluir en el agua, y aquí llevaba el nombre del Padre Celestial, fue escrito 2 veces. Así que 2 veces se menciona también esto, que el muslo se desplome y el vientre se hinche. La primera vez, según los comentarios rabínicos, dice que la primera vez que empieza con el muslo se refiere a la mujer, y la segunda vez que se empieza con el vientre se refiere al hombre que cometió el adulterio con ella. También él sufrirá las mismas consecuencias de la maldición cuando la mujer beba del agua de amargura. Número 523. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. A pesar de la prohibición general de borrar el nombre del Padre Celestial en este caso, Él permite que su nombre sea borrado para causar paz entre los esposos. Tan importante es el matrimonio para nuestro Padre Celestial que Él está dispuesto a permitir que incluso su nombre sea borrado para que haya orden en la familia, como lo vemos escrito en Hebreos 13:4. La prohibición de borrar el nombre del Padre Celestial se encuentra en Deuteronomio 12:3 y 4.
Número 531. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Este versículo puede ser entendido de varias maneras. En primer lugar, nos enseña que si el hombre no denuncia el pecado de su mujer, él llevará la culpa por causa de ella. Detrás de esto hay un concepto de colectividad que enseña que si un miembro del cuerpo peca, todo el cuerpo es responsable ante nuestro Padre Celestial. Como el hombre ha denunciado a su esposa, él quedará libre de la responsabilidad del pecado de ella. En el caso de que no la hubiera denunciado, él cargaría parte de la responsabilidad de ese pecado. Por supuesto, no se entregará el agua de amargura a una mujer que haya confesado su pecado. Solo se da a una mujer que se está sospechando o que se sospecha que rehúsa a confesar su delito. Esta ley de la sotá es solo para la que no haya confesado su pecado o cuando el marido tiene sospechas de su mujer. ¿Entendemos realmente lo que significa una culpa colectiva? Ahorita que lo mencioné, pero realmente en nuestro corazón nosotros tomamos en serio esto que implica. Muchas veces se dice, no, pues allá él, allá ella, ¿verdad? Sin entender que su pecado también nos afecta a nosotros. Si somos un cuerpo, junto con los pecadores somos parte de sus pecados y sufriremos parte de las consecuencias de los pecados que están en el cuerpo. Por lo tanto, hay que combatir el pecado dentro de un cuerpo, dentro de una comunidad, para que los demás no sean afectados, como está escrito, ¿verdad? Que lo vemos que un poco de levadura leuda toda la masa, y también vemos escrito expulsad al maligno de entre vosotros. Y bueno, esto que vemos escrito en Apocalipsis, salid de en medio de ella para que no seas partícipes de sus plagas. Bueno, pues todo esto lo vemos en las escrituras y es muy triste que no estemos tomando en serio la palabra de nuestro Padre Celestial. Otra interpretación de este texto es que el hombre no debe sentirse culpable por haber causado la muerte de su esposa adúltera al llevarla al sacerdote si es que ella resultó culpable, ¿verdad? Y otra manera de entender ese texto es que el marido puede seguir viviendo con su esposa después de que el sacerdote le haya dado el agua. Antes del examen, le está prohibido al marido tener relaciones con ella, pero si todo se resuelve, si ella no fue culpable, pues ya después no tiene ninguna prohibición de esto. Y bueno, pues así de rápido llegamos al capítulo 6, versículo 2. Dice, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo para dedicarse al Señor. Hay un contraste entre el capítulo 5, el que acabamos de terminar, y este capítulo 6, porque en el capítulo 5 se habla de una persona que no puede controlar sus deseos de la carne, y en este capítulo, en el capítulo 6, se habla de una persona que sí lo hace. La mujer adúltera no controló sus emociones y el nazir, el hombre o mujer que hace un voto especial para controlar sus emociones y abstenerse de ciertos privilegios en la vida, para así mostrar de esta manera su devoción y su entrega a nuestro Padre Celestial. El nazareato es algo que el Padre Celestial produce en ciertas personas, hombres o mujeres. Y lo repito, el nazareato es algo que el Padre Celestial produce en ciertas personas, hombres o mujeres, como lo vemos escrito en Amós 2:11. El profeta dice que es el Padre Celestial que levantó nazareos. En algunos de los jóvenes puso el deseo de dedicarse de una manera especial a él. A otros designó como nazareos desde antes de nacer.
Y ese fue el caso de Samsón, como está escrito en Jueces 13:5. Y es probable que también el profeta Samuel haya sido un nazareo durante toda su vida, como está escrito en Primera de Samuel 1:11. Y también parece que el apóstol Pablo hizo un voto nazareato, como lo vemos en Hechos 18:18. Y bueno, tenemos otros ejemplos del voto de nazareato y te voy a dejar de tarea, ya que estuvimos bastante tiempo con descanso para reactivarnos, que puedas leer Hechos capítulo 21 del 23 al 27. Yo te voy a leer una porción solamente que dice: por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Esto lo están hablando al apóstol Pablo. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la Torá. Bueno, pues voto nazareo para dedicarse al Señor. La palabra hebrea que se tradujo como nazareato es nazir y significa alejado, apartado, y viene de una raíz que es nazar y significa abstenerse, consagrar. Este verbo, el verbo nazar, que aparece en este mismo versículo que vimos aquí, fue traducido como dedicarse. Y lo vemos en Números 6:3. La misma palabra nazar aparece en este versículo y fue traducida así como abstenerse. Un nazareo no puede tocar nada que venga del fruto de la vid. Sin embargo, le es permitido beber cerveza, sidra, licores y otras bebidas que no vienen de la vid. La abstención no tiene que ver con el alcohol, sino con el fruto de la vid. El versículo 4, aquí vemos la palabra hebrea que ha sido traducida como nazareato. Es necer. Y esta palabra viene de la misma raíz que hemos visto antes y que significa abstención, separación, consagración, y también significa corona. La diadema santa que usaba el sumo sacerdote es llamada Neser HaKodesh, corona de santidad. Aquí lo vemos en este versículo, en Éxodo 39:30. El nazir tiene una señal sobre su cabeza, una señal de ser apartado para el Padre Celestial. Así que aprendemos que hay una relación entre el sumo sacerdote y el nazir. Y esta relación es la señal de su consagración, está sobre su cabeza. El nazir tiene la misma santidad que el sumo sacerdote. Los viñedos de Timnat le recordaban su llamado de Nazir a Samson. También le recordó su infancia y su aislamiento social. Samson no podía participar de las fiestas de las cosechas de las uvas durante toda su infancia. Y esas fiestas fueron momentos de alegría para todo el pueblo cuando pisaban las uvas en medio del pueblo. Todos sus compañeros disfrutaban y jugaban, pero él tenía que estar a un lado, apartado, porque le era prohibido tocar las uvas. El nazareato produce esto, un aislamiento social, porque el vino es una parte importante en la cultura del pueblo de nuestro Padre Celestial. En todas las fiestas se usa vino, excepto en Yom Kippur,
Por lo tanto, el nazir está en una situación de soledad social y esto le prepara para una misión santa. Toda misión divina requiere sacrificios y la negación de ciertos deseos naturales. Continuamos, números 6, 14. Y presentará su ofrenda delante del Señor, un cordero de 1 año sin defecto como holocausto y una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Según la interpretación presentada en los comentarios rabínicos sobre esta instrucción, su pecado consiste en no disfrutar de una parte de la creación que el Padre Celestial ha dado al hombre para su bien, porque el Padre Celestial creó todo para que lo disfrutáramos y al no hacerlo estamos fallando el propósito con ello, así como lo vemos escrito en 1 de Timoteo 6, 17. Número 6, 22, 27 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esta bendición es llamada Birkat Kohanim, bendición de los sacerdotes. La Torá encomienda a todo sacerdote bendecir a los hijos de Israel. En el Salmo 67 vemos escrito, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este salmo está basado en la bendición de los sacerdotes. Nos enseña cómo todos los pueblos son bendecidos por la bendición que llega a los hijos de Israel. La bendición que llega a los hijos de Israel tiene como propósito llevar la salvación a todas las naciones. También te voy a estar leyendo este Salmo 83. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Salmo 80, versículo 3, 7 y 19. Si el rostro del Padre Celestial resplandece sobre alguien, hay salvación. La palabra salvación tiene un sentido muy amplio que incluye liberación, ayuda en problemas, apoyo en momentos difíciles, liberación de apuros, protección contra peligros, sanidad de enfermedades y otras cosas más, restauración. Dice entonces, el Señor te bendiga y te guarde, ¿verdad? En esto hay una fuerte conexión entre la bendición y la protección. El Señor te bendiga y te guarde. Es como inicia la oración de los sacerdotes. Así que vemos esta conexión entre bendición y la protección. ¿Y para qué sirve una bendición si no la puedes guardar o si pierdes la capacidad de aprovecharla? La bendición y la protección son necesidades básicas de la creación.
Necesitamos nosotros bendición y protección para poder existir y para desarrollarnos. Adán tenía esta tarea de labrar y de guardar el huerto del Edén. Con otras palabras, tenía que bendecirlo y protegerlo. Son dos funciones básicas en una administración correcta. No solamente producir, sino también guardar. Y no solamente guardarlo, sino también extenderlo. Y con una congregación que solamente esté enfocada hacia el crecimiento sin guardar las almas de los que han sido cosechados, pues no será una congregación estable. Una congregación que solo sirve para la autoconservación sin que haya expansión, esta congregación está condenada a la muerte, porque ambas cosas son necesarias para que una congregación sea viva y también esta misma congregación sea una congregación sana. Y los mismos principios se pueden encontrar en otros textos de la Escritura, como por ejemplo en Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Lo cuida, habla de protección y lo sustenta, habla de bendición. Salmo 84:11. Porque sol, esto habla de bendición, y escudo, esto es protección, es el Señor Dios. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Dos principios básicos para el éxito: bendición y protección. Un tercer principio básico puede ser dirección, porque podemos recibir la bendición y la protección, pero ¿y si te desvías? ¿Para qué nos servirá esto? También necesitamos dirección, es decir, consejo para saber cómo hacer las cosas. Necesitamos los mandamientos, necesitamos la Torá para cumplirla y no desviarnos del camino. Y os bendeciré. Esto es lo que promete el Padre Celestial, que con esta bendición el Padre Celestial va a bendecir a su pueblo. Y yo los bendeciré. Y esto significa que cuando esta bendición es pronunciada por los sacerdotes, el Padre Celestial va a bendecir al pueblo de una manera incondicional. Bueno, familia, entramos al capítulo 7. Dice: el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Números capítulo 7, versículo 1. Este pasaje debería estar después de Levítico 8:11. Si hubiera sido escrito según cronológicamente este orden sucesivo, pero sabemos que las escrituras no están escritas de esas maneras. Es presentado aquí con motivo de los servicios de los hijos de Leví, porque las carretas ofrecidas por los jefes fueron entregadas a los hijos de Leví para ayudarles en el trabajo de transporte. Sin embargo, los hijos de Coat no tuvieron ayuda con carretas para llevar las cosas, estas cosas del tabernáculo, porque tenían que llevar las cosas sagradas sobre sus hombros. Y de allí aprendemos que el cuerpo humano tiene un nivel de santidad superior a las cosas materiales, y esto es hermoso. Con nuestra vida, con nuestro cuerpo, estamos llevando la presencia de nuestro Padre Celestial. Número 7:5. Acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. El Padre Celestial no recibe cualquier tipo de ofrenda. No era seguro que esas ofrendas pudieran ser aceptadas. Por eso el Padre Celestial tiene que dar una palabra específica que muestra que sí son ofrendas aceptadas. Así que aquí nos preguntamos: ¿se puede recibir el diezmo o la ofrenda del trabajo de una prostituta
o de un trabajo que es ilegal, o se pueden aceptar ofrendas o diezmos de personas que tienen un negocio sucio o de personas que están engañando a otras personas o estafando. Bueno, pues serán aceptadas, en nuestra pregunta, ¿serán aceptadas todas esas ofrendas? Bueno, pues sabemos que el Padre Celestial no acepta todas las ofrendas. Ya lo sabemos, pero la pregunta ahora que surge es, ¿y nosotros lo podemos hacer? Bueno, pues es obvio que no, ¿verdad? Leemos, te voy a dejar este versículo aquí en Deuteronomio 23:18 para que tú lo leas y lo analices. Número 7:9 dice, pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados, lo que ya comentamos. El siguiente versículo, los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Los líderes siempre tienen que dar más que los demás. Un jefe tiene que sacrificar más que el pueblo. Las piedras preciosas del pectoral del juicio venían de los líderes. Para ser un líder hay que estar dispuesto y hay que estar dispuesto a sacrificar más, a orar más, a velar más, dar más dinero, entregar más de lo que uno tiene y más de lo que uno es, y dar más de sí mismo y muchas veces privarse de beneficios que los demás sí pueden disfrutar. En este capítulo vemos que hay una repetición, ¿verdad? De cada uno de los jefes fueron llevando todas las mismas cosas. La razón por la que la ofrenda de cada uno es mencionada con el mismo entusiasmo es porque todos tienen la misma importancia. El último en la fila recibe el mismo honor que el primero. La actitud de nuestro Padre Celestial hacia el que ofrenda no cambia. No se cansa de recibir uno tras otro, día tras día. Él no es como los hombres que fácilmente se acostumbran y no dan la misma atención en todo momento a lo que necesita atención cuando hay una repetición constante. Una persona que ha pasado por escasez tiene mayor gratitud en el momento de recibir algo que una persona que siempre ha tenido todo en abundancia. El que siempre ha tenido todo lo que ha querido no valora las cosas como el que no lo ha tenido. La gratitud, por ejemplo, la gratitud por la comida debe ser la misma todos los días y no deberíamos dar nada por hecho. Nuestro Padre Celestial entonces vemos que no se cansó de las ofrendas de los jefes y consideró a cada uno por igual, mencionando sus regalos detalladamente, escribiéndolas en la Torá para toda la eternidad, para mostrar a todo el mundo por todos los siglos cuánto él apreciaba a cada uno de estos jefes y sus ofrendas, porque habían sido dadas con corazones dedicados a él. Ese es el motivo por el cual están mencionados todos sin abreviaciones. Así que al leer este texto, sería otra segunda recomendación, que no nos saltemos sobre palabras, ¿verdad? Los renglones, porque estaríamos menospreciando algo que nuestro Padre Celestial le está dando honra. El siguiente versículo a mencionar, número 7:48. El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Esto nos enseña que no dejaron de venir con estas ofrendas en Shabbat, el séptimo día. El jefe de la tribu de Judá dio su ofrenda en el primer día y el jefe de la tribu de Efraín en el séptimo día. Así que si comparamos los días con los meses, podemos sacar la conclusión de que Judá
tendría una atención especial en el primer mes y Efraín en el séptimo mes. El Mesías visitó al pueblo judío de una manera muy especial en Pesaj, a llegar a ser él mismo el sacrificio del primer mes. En relación con la segunda venida del Mesías en Efraín, que es la cabeza de las 10 tribus perdidas, volverá a casa y recibirá una atención muy especial. El hijo menor habrá vuelto a casa y por eso habrá una fiesta. Puedes leer Lucas 15 del 11 al 32 para mayor referencia a esto que te estoy comentando. Así que este texto también nos enseña que hace falta una dedicación diaria al Padre Celestial. En la fiesta de Hanukkah se lee número 7 hasta números 8, versículo 4, como recuerdo a la dedicación del altar. Y cada día debemos dedicarnos nosotros a nuestro Padre Celestial. Hacemos un sacrificio de nosotros mismos todas las mañanas durante nuestro tiempo de oración. Número 749. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. La fuente y el tazón de plata representan nuestro dinero, y la harina y el aceite representan nuestro trabajo. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso. El recipiente de oro representa nuestros bienes materiales que más valoramos y el incienso representa nuestro conocimiento y nuestras oraciones y alabanzas. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto. El novillo representa nuestro cuerpo, el carnero representa nuestra alma y el cordero representa nuestro espíritu. Número 752 dice, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. El macho cabrío representa esta inclinación maligna, esta naturaleza del ser humano. Todo esto entregamos al Padre Celestial todos los días como un sacrificio agradable delante de su trono. Número 766 dice que el 10º día se presentó Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Dan, como sabemos, significa él juzga. Y aquí tenemos una relación entre el día 10 y el juicio. El cordero, recordemos que el cordero de Pesach fue designado el día 10 de Abib para ser sacrificado. En ese día, el juicio cayó sobre él y el final fue predeterminado. El día 10 del mes séptimo es el gran día del juicio que conocemos como Yom Kippur, cuando el pecado es condenado para siempre y la justicia eterna es establecida en toda la creación. Número 789. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, así él le habló. Moisés tenía entrada libre al lugar santísimo. Ese es el lugar de encuentro en lo más íntimo de nuestro ser. En la dedicación diaria debemos entrar al lugar santísimo, al Mishkan celestial, por medio de Yeshua, del Mesías, para estar a solas con nuestro amado Padre Celestial y escuchar sus palabras de sabiduría. Familia hermosa, hasta aquí la clase de esta semana.
como siempre, agradeciendo a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas. También agradeciendo que le puedas dar un like, que me puedas regalar un like o darle un like a este video, que te suscribas a este canal, que te integres con nosotros en el canal de Telegram Preceptos. Te voy a dejar, como siempre, la liga ahí en la recuadro de descripción. Y bueno, pues agradecimiento como siempre a todos ustedes por su colaboración, todas las personas que hacen posible la realización de esta clase en tiempo y forma. Me despido como siempre enviándoles saludos, besos y muchas, muchas bendiciones. Nos vemos el martes por Telegram en nuestro tiempo en vivo. Son 30 minutos que pasamos en familia y te espero para que reflexionemos juntos sobre estas parashat en directo. Bendiciones para todos. Bye bye.